Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, en este espacio en donde conversamos sobre aprendizaje desde todas sus aristas, desde todas sus facetas. Ya saben que este programa va a estar en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T y latina N. Ahí estará este programa. Están los anteriores y esperamos que los futuros. El día de hoy me acompaña por ahora en esta sala Tili de León. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián, gracias y gracias por invitarme. Ahí llegó Francisco. Bueno, tú sabes que a veces hay que equilibrar la belleza con la galantería. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el punto ciego, el punto ciego. Y como siempre las palabras, nos acompañan las palabras. La palabra, por cierto, no la había estudiado, la conozco desde muy temprana edad, pero no la había estudiado. La palabra punto. Nunca había estudiado la palabra punto. No sabía la raíz etimológica de punto, aunque aparece por todos lados, porque eh, siempre estamos hablando de puntuación, de puntual, de apuntar, de la hora en punto, pero nunca había estudiado la palabra y viene del latín puntus, que significa picadura. Interesante eso. Y, y claro, fue teniendo un significado eh, trasladado en el tiempo, como algo que se coloca en forma gramatical, por ejemplo, el punto y seguido, el punto final. Incluso las variaciones, los tres puntos, los puntos suspensivos, ¿no? Eh, en- Me encantó la palabra, empezar por ahí, ¿no? Después revisé la palabra ciego, ciego. Esa sí la había estudiado antes porque tiene una raíz que se llama quecus, que significa obscuro, tenebroso. Ya se usaba desde el principio para denominar a los ciegos, a lo que es ciego, a lo que está nublado, a lo que está cubierto. Y hay palabras que se derivan de ciego, como por ejemplo cegar, o ceguera, o a ciegas. Incluso se utiliza en la poesía como ciego de amor. Ujú. Me encanta eso, ¿no? Hacerse de la vista ciega, también lo había escuchado también en la literatura. Pero la combinación entre punto y ciego que da el punto ciego se traduce en inglés blind spot. Lo decía fuera de cámara hablando con Tilly. En inglés, blind spot. Y es un área, desde el punto de vista metafórico, que no es obvia, que no es visible, que, que debido a razones variadas, de las cuales vamos a hablar aquí, entre los cuales están los sesgos, por ejemplo, las limitaciones, las creencias, la cultura, la falta de información, nos coloca puntos ciegos. Me vino la inspiración de hacer este live de un libro que tengo ya hace varios años. Lo compré, creo que cuando salió en idioma español, no lo había comprado en idioma inglés. De hecho, no lo he comprado, lo leí en inglés, pero no lo he comprado. Que se llama así, El Punto Ciego, en español, pero la verdad es que el libro en inglés tiene un nombre totalmente distinto. Se llama Mentiras Vitales, Vital Lies. Dice Vital Lies, Simple Truth. ¿eh? Mentiras vitales, verdades simples. Y tiene un subtítulo que es Psicología de la Autodecepción. Muy interesante libro de Daniel Goleman, el extraordinario escritor
que nos regaló el bestseller extraordinario de la inteligencia emocional. Este libro lo tengo desde 1996 y explora principalmente el fenómeno del autoengaño, de cómo nuestras percepciones, nuestras experiencias previas, nuestros sesgos pueden crear puntos ciegos que nos impiden vernos a nosotros mismos. Incluso nos impide observar de forma, digamos, natural, porque la psicología empieza a afectarnos, incluso desde el punto de vista neurocientífico, el autoengaño se manifiesta en nuestras vidas de forma común. O sea, no es que es una patología que me toca a mí o le toca a Francisco, o le toca a ti, le toca a todo el mundo, a todo el mundo. Todo el mundo tiene su punto ciego. Y el autoengaño puede ser a veces beneficioso. Por ejemplo, ese autoengaño que tiene la persona enamorada, ¿verdad? Que está enamorada y cree que lo están queriendo muchísimo y lo están amando y está totalmente, y cualquier gesto de la persona le parece que se lo estuviera dirigiendo a él, y entonces puede pasar un fenómeno distinto que hemos vivido. Todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir sabemos lo que es eso. El punto ciego para mí me resultó muy valioso porque me permite comprender cómo mis pensamientos ocurren, cómo mis sentimientos ocurren, cómo mis comportamientos ocurren con las fuerzas que se relacionan con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo actúo, e incluso con las relaciones que establezco con los demás. En el caso de Goleman, él empieza a estudiar esto y estudia la actividad mental individual, tanto de la dinámica personal como la dinámica de la sociedad. Y entonces habla de incluso de autoengaños colectivos. Y nosotros sabemos bien eso, lo que hemos vivido, situaciones, sobre todo en el ambiente político, pero también en el ambiente social, en el ambiente socioeconómico. Estoy seguro que Francisco, viniendo de la sociología, sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque se conoce fenómenos sociológicos de autoengaño colectivo en incluso naciones completas, a veces hasta en colectivos de naciones. Él tuvo la oportunidad de vivir en Polonia y de además ir a Hungría, ir a otros países que estaban bajo el bloque soviético, y sabe muy bien lo que estoy diciendo con esto del autoengaño. Entonces, el cerebro es capaz de filtrar de manera selectiva toda la información que recibe, y de esta manera perdemos conciencia de las percepciones, tanto de las percepciones positivas como de las percepciones negativas. Incluso esa disminución de la conciencia afecta nuestra memoria y bloquea nuestras posibilidades de atención. En estos días que he estado hablando bastante sobre el tema de la escucha, cómo el ruido emocional afecta nuestra escucha y entonces afecta nuestra atención. Cuando estamos conversando con alguien, empezamos a tener pensamientos intrusivos, a recordar el pasado, a asociar las cosas. Entonces la atención se va para otro lado y no le ponemos atención a lo que estamos escuchando. Entonces, en este caso, hay que entender esto. Ahora, ¿cuál es el planteamiento de Goleman? Muy sencillo. Primero dice, todos tenemos puntos ciegos. O sea, esto no es un asunto de un factor personal, es un factor del ser humano de por sí, porque es parte de la psicología de la persona. Me encantó cuando lo leí la primera vez, cuando me di cuenta, porque yo muchas veces pensaba que este punto ciego era perjudicial en todo momento, y resulta que revisándolo y estudiándolo a profundidad me di cuenta que el autoengaño a veces puede ser beneficioso, y también puede pasar que sea muy perjudicial porque no nos permite ver la realidad con claridad. Ahora,
también me di cuenta desde muy temprana edad que podía superar mis puntos ciegos. Y en general, ese es el planteamiento de Goleman, que podemos superar nuestros puntos ciegos principalmente identificándolos, conociéndolos, sabiendo de qué se tratan, estando consciente y entonces buscar información que nos ayude a desbloquear el punto ciego. Incluso a veces pasa que viene alguien desde fuera, nos ofrece su punto de vista. Incluso cuando estamos trabajando en formación de facilitadores, viene alguien y nos presta sus ojos, nos ofrece retroalimentación y esa retroalimentación nos permite ver lo que no pudimos ver nosotros mismos, porque nadie puede ver el cuadro cuando está dentro del marco. Entonces, la retroalimentación de otros nos permite identificar eso que no podíamos ver. Y si estamos receptivos a esa retroalimentación y estamos dispuestos a considerar otra perspectiva, que normalmente ocurre cuando recibimos la retroalimentación con amor, con respeto. Entonces empezamos a ver aquellas perspectivas que nos permiten ver el punto ciego que estamos enfrentando. Les invito a adquirir el libro del punto ciego de Daniel Goleman y claro, darnos cuenta de cómo l- todo esto que él nos recomienda, a mí lo que más me gusta es la retroalimentación honesta, o sea, el poder prestarle pedir prestado los ojos de alguien para que nos vea, eh, nos valore y nos permita ver a través de una mente distinta qué es lo que está pasando. Y además vivir la retroalimentación sin mecanismo de defensa. Otra cosa que apunta Goleman es que la empatía nos permite a nosotros comprender el punto ciego del otro y darnos cuenta que no es que es bruto, no es que es terco, no es que es incapaz, es que tiene un punto ciego que nosotros lo estamos viendo, pero él o ella no. Y entonces al ponernos empáticamente en el lugar del otro, podemos comprender mejor su perspectiva y al comprender mejor a las personas que nos rodean, mejoran nuestras relaciones y se evitan los conflictos y los malos entendidos. Yo me acuerdo, iba caminando con mi compadre Hugo Rafael y mi esposa y entonces yo iba en el medio de los dos, llevaba a mi esposa del lado derecho, a mi compadre del lado izquierdo y mi compadre dice, qué bello, qué grande, qué hermoso. Y dice mi mujer, ¿verdad? Se ve, se ve precioso. Y yo veo que me veo así a mi mujer y veo que mi mujer está mirando hacia el cielo, pero me doy cuenta que mi compadre está mirando para la derecha. Entonces digo, estos dos están hablando de dos cosas distintas. Le pregunto yo a mi compadre, ¿de qué estás hablando? No, de las torres del Parque Central, que están a la derecha. Y le pregunto a mi mujer, ¿y de qué estás hablando tú? De la luna, de la luna. De verdad, eso a mí me pareció, primero me pareció súper gracioso, pero me di cuenta que a veces nosotros tenemos unos malos entendidos simplemente por no preguntar. Cuando yo pregunté, aclaré que los dos estaban hablando de dos cosas distintas. Eso estoy seguro que algunos lo consideran gracioso. La verdad, yo la pasé muy bien en esa conversación con mi esposa y con mi compadre. Al cuestionar nosotros nuestras propias suposiciones, lo que hacemos es cuestionar nuestros puntos ciegos. O sea, decir, puedo tener un punto ciego en esta situación y saber que nuestras creencias nos conducen de manera regular a tener puntos ciegos. Entonces, al hacer eso, lo que estamos abiertos a que alguien nos saque de ese punto ciego o nosotros mismos salirnos con información superior. Uno de los procesos más poderosos que ayudan a vencer los puntos ciegos es el autoconocimiento.
A mí me encanta porque Francisco habla mucho de eso en su programa de liderazgo todoterreno. Y el proceso de conocernos a nosotros mismos nos permite esa comprensión que, que nos enseña que muchas veces estamos engañados con lo que estamos observando. Tenemos una ilusión y a veces pasa que el líder se le monta un cuento ilusorio y empieza a llevar a la gente hacia un destino fatídico porque está completamente engañado de lo que está viendo. Y cuando lo logra reconocer y comprender, lo logra superar. Y así mejora la vida de él y mejora la vida de la gente a la que está liderando. Al hacer este proceso de identificar nuestros puntos ciegos, de utilizar la retroalimentación, de desarrollar la empatía, de cuestionar nuestras suposiciones y de promover el autoconocimiento, eh, siento que vencemos muchos de los obstáculos. Los puntos ciegos ocurren también en el aprendizaje. Y, y claro, se nos colocan enormes obstáculos en el camino del conocimiento. Me acuerdo de un cuento de una persona que sale en busca de la tierra prometida y empieza a encontrar obstáculos desde el primer momento. Consigue ríos insalvables, tiene que construir puentes, consigue abismos extraordinarios que tú tienes que cruzarlos dando las grandes vueltas, consigue peligros de toda índole y por fin llega a la tierra que sueña. Y cuando llega, hay un muro gigantesco. Y entonces dice, de verdad, o sea, nunca podré llegar a la tierra prometida. Siempre me están ocurriendo estos obstáculos. Y hay un niño sentado en la pared del muro de la ciudad y le dice, hasta que tú llegaste, ese muro no estaba. El muro lo trajiste tú. O sea, date cuenta que muchas veces el obstáculo lo estás poniendo tú. Y eso es lo que propone el punto ciego. Darnos cuenta que los obstáculos los ponemos nosotros mismos y que lo que nos obstaculiza nuestro progreso en el aprendizaje y lo que limita nuestra comprensión, lo tenemos nosotros dentro de nuestra mente. El conocimiento previo, las experiencias anteriores, la metodología incorrecta, el contexto incorrecto, el facilitador incorrecto. En estos días tuvimos una conversación muy fuerte porque alguien simplemente dijo, hay personas que no aprenden. Y yo me acordé de Ruben Feuerstein, ese extraordinario educador de origen israelí que decía que con la filosofía correcta, la técnica correcta, en el contexto correcto, cualquier persona puede desarrollarse, puede aprender. A veces entonces cuando tú te consigues con una persona que tú sientes que tú no puedes lograr que él aprenda, a veces hay que buscarle alternativas para que tenga otra vía, otras personas que lo eduquen, otras personas que le ofrezcan mejores oportunidades, otras personas que utilicen técnicas distintas, otro contexto donde pueda ir a aprender él distinto al que está aprendiendo junto a ti. Al darnos cuenta de eso, empezamos a utilizar el análisis crítico para ver todos esos diversos factores. Muchas veces esos factores son externos, otras veces son internos. A veces pasa que una persona se te pone, como dice un amigo mío, se te se pone bruto, o sea, en serio se tapado, como decimos allá en Maracaibo, se pone tapado, no le entra nada. Bueno, date cuenta,
Si siempre haces lo que siempre hiciste, siempre obtendrás lo que siempre obtuviste. Si estás obteniendo unos resultados que no son lo que tú quieres, cambia lo que estás haciendo. Y a veces hay que ir a buscar el resultado en otro lado, con otra gente, con otro contexto. Uno de los primeros puntos ciegos son los ciegos cognitivos. Existen, eh, voy a aclarar para algunas personas que conocen el término. Los sesgos cognitivos son aquellos errores sistemáticos de pensamiento donde nuestro propio pensar, nuestro propio sentir y nuestro propio actuar afecta la forma en que nosotros percibimos, interpretamos y recordamos la información. Estos sesgos son productos de nuestra mente. Y si bien es cierto, muchas veces los sesgos son buenos, ¿m? La mayoría de las veces no lo son, porque nos llevan a tomar decisiones que son inexactas, irracionales, falsas. Entonces, eh, existen varios ejemplos de esto. Por ejemplo, existe lo que se llama el sesgo de autoservicio. ¿Qué significa eso? Es cuando nosotros le atribuimos a nuestros éxitos, atribuimos nuestros éxitos a factores internos, o sea, a factores como nuestra habilidad, nuestro esfuerzo, pero nuestros fracasos se los atribuimos a factores externos, o sea, la mala suerte, las circunstancias. Entonces, ahí se llama un sesgo de autoservicio. Hay que ser ecuánime y saber que muchas veces tiene que valorar que es una mezcla de todo. No digo que la suerte no exista, pero en serio, ¿te tocó la mala suerte a ti? O sea, con qué justicia de la vida te toca a ti la mala suerte? No, tienes que buscar. El factor suerte es un factor mínimo en la historia de la vida de una persona. Otro sesgo es lo que se llama el sesgo de confirmación. Y aquí tengo que decir que me pasó, o el mismo Francisco me pasó al principio de nuestra relación profesional, en donde tenía la tendencia a buscar y favorecer información que él confirmaba con sus creencias previas. Incluso tenía que buscar la manera de sustentar el aprendizaje. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué es aquello? Un momentito, vívelo para que te forje tu propio criterio. Eso era impensable, tenía que tener una estructura previa. Entonces empieza a descartar la evidencia de su desempeño, buscando la evidencia contraria. Es o sea, déjame ver qué hago para demostrar que tú estás errado. Y te voy a decir una cosa, y se lo digo a todos mis estudiantes. Si quieren ver que yo estoy equivocado, están en lo cierto, porque yo vivo en el error. O sea, no busquen en mí los errores porque los van a encontrar y en abundancia. Ahora busquen la evidencia en en el conocimiento, la evidencia en su propia habilidad, la evidencia en su propia conducta, en su propia observación. Ahí vas a ver, como dice Bob Pye, nadie discute con su propia información. Si yo te digo algo, hay personas que estudian conmigo que piensan que la información está equivocada solo porque lo digo yo. Está bien, están en lo cierto. Entonces, vayan y busquen la evidencia donde está. Y ahí, cuando ustedes vean qué es lo que pueden aprender ustedes mismos con su propia evidencia, la evidencia va a hablar por sí misma. Y no van a poder discutir con la propia información que ustedes buscaron. Entonces, no busques un sesgo de confirmación. No busques que tus creencias previas soporten tus nuevos conocimientos.
La experiencia es un peine para gente que no tiene cabello y yo puedo hablar de eso con propiedad. ¿Eh? Entonces, mientras nosotros empezamos a ignorar la evidencia que contraría la información que teníamos antes, empezamos a aprender, porque nos salimos de nuestra zona cómoda. Cuando nos damos cuenta, como hablábamos la semana pasada, de la importancia de fracasar, de la importancia de equivocarnos, porque al equivocarnos lo que hacemos es descartar un camino. Este no funcionó. Next, próximo. Entonces, evitamos el sesgo de confirmación. Otro sesgo que tiene un nombre un poco eh, técnico por la gente que lo estudió, se llama el efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Ese efecto es la sobreestimación de los conocimientos que tenemos y de las habilidades que poseemos, especialmente en áreas en las cuales tenemos poca experiencia. A mí a veces me preguntan, Adrián, ¿tú eres coach? No, yo digo que estudié coaching. Y a veces para efectos de mercadeo digo, soy coach. Pero la mayoría de las veces no me presento como coach. ¿Por qué? Porque tengo apenas unas decenas de miles de horas de estudio de coaching y de ejercicio de coaching. Normalmente donde me paro con cierto grado de autoridad es que es donde tengo 50 años trabajando, que es en el tema de educación, en el tema de aprendizaje acelerado. Pero en los temas, por ejemplo, como liderazgo, y miren que le he echado piernas a caminar el camino del liderazgo desde muy temprana edad. Yo me formé con jesuitas y los jesuitas tenían un modelo de liderazgo y de ahí para adelante, Kenneth Blanchard, Paul Hershey, Bob Pike, Peter Senge, Bast y toda esa gente con la que he tenido el orgullo de estudiar. Pero me voy a declarar yo un experto en liderazgo. No lo hago, no lo hago. Estudio liderazgo, sí. De hecho, mi biblioteca tiene una sección de liderazgo y leo liderazgo con una frecuencia bastante alta, pero tengo que saber que no puedo sobreestimar mis conocimientos de liderazgo y mis habilidades de liderazgo. Entonces, el sesgo este se llama efecto Dunning-Kruger, es sobreestimarte en los conocimientos y habilidades que maneja. Después está un sesgo que tiene que ver con el pasado. Se llaman sesgos retrospectivos. ¿Eh? Estamos basando nuestras decisiones nuevas en decisiones pasadas, en decisiones que tenemos que tomar ahora con base en razonamientos que alguna vez ejercimos en el pasado. Empezamos a querer predecir el futuro basado solo en la información del pasado. Eso es igualito que si tú estás manejando tu automóvil, tienes el parabrisas aquí enfrente, ¿verdad? Que te permite ver un ángulo de 200 y pico de grados enfrente y tú decides manejar mirando el retrovisor. Si tú manejas tu vida mirando el retrovisor, ya te voy a contar la clase de choque que vas a producir, la clase de accidente que vas a tener. Eso es lo mismo cuando nosotros empezamos a manejar nuestra vida mirando el retrovisor. Pasa lo mismo. Tú miras por el retrovisor para efectos de precaución. De hecho, no miras un retrovisor. Aquellos conductores que aprendieron a manejar, como me enseñaron a mí, miran el retrovisor de la derecha, miran el retrovisor de la izquierda y miran el retrovisor de enfrente. Miran tres retrovisores
y toman decisiones, pero no manejan así, manejan mirando hacia el frente. Entonces, el sesgo retrospectivo es eso, estar cuidando nuestro futuro basado en lo pasado, mal negocio. Existe un sesgo que a mí me encanta nombrar, que es el sesgo que se llama la falacia del jugador, que es pensar que las cosas van a ocurrir por efecto aleatorio, como si fuera el lanzamiento de una moneda. O sea, como si las cosas fueran basadas en probabilidades similares a lanzar una moneda o estar tomando decisiones por un bingo, ¿no? Ese es un sesgo determinado. Empezamos a tomar decisiones con probabilidades en función de resultados pasados y basados en un pronóstico totalmente irreal. Mi esposa me critica porque dice que nunca me voy a ganar un premio de lotería porque nunca compro la lotería, ¿no? Y la verdad es que no la compro, no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque a mí no me gusta que mi vida esté en base a una suerte por una lotería. No critico a quien compra los billetes de lotería. Normalmente cuando los he comprado ha sido por un beneficio. Estoy comprando una rifa para beneficio de alguna realización, pero no porque tengo el menor interés en ganarme un premio. De hecho, creo que en toda mi vida me gané un premio, me gané un balón en una rifa hace muchísimos años en la escuela. Pero yo no creo que nosotros podemos manejar nuestra vida como un juego. Los sesgos cognitivos tienen un impacto terrible en en nuestra toma de decisiones, también en nuestras relaciones con los demás y por si fuera poco, en nuestra salud mental. Algunos sesgos producen pensamientos negativos, incluso producen lo que yo llamo la rumiación. Creo que aprendí hace muchos años esa palabra, que es cuando tú ves a una persona que está, no, no friegue, chico, pues, está haciendo como, se le mueve la boca así como rumiante, como un rumiante, porque normalmente no está diciendo cosas bonitas. Entonces, hay que cuidar las relaciones por interpretación de las acciones de los demás. Yo me acuerdo una vez que que estaban sepultando a mi tía abuela y, y mi tía Isabelita se levanta, va caminando, abre los brazos así y viene una señora y se le abalanza encima y la abraza y le dice que siente mucho su pérdida y mi tía Isabelita le dice, no mía, lo que voy es a cerrar la ventana que está detrás de ti. O sea, en serio, o sea, esa persona interpretó ese gesto de mi tía Isabelita y por cierto, en ese funeral las risas explotaron dentro Usted sabe que la gente se pone nerviosa en los funerales, entonces la gente explotó en risa de la escena porque fue una escena muy graciosa. Pero muchas veces hacemos eso, interpretar al otro, interpretar la intención de los demás. Y eso genera normalmente conflictos y malos entendidos. Si bien no podemos eliminar por completo los sesgos cognitivos, sí podemos aprender a identificarlos y a mitigar su impacto en nuestro quehacer. Una vía es la solicitud de retroalimentación de la cual hablé. Otra, ponerte en manos de un coach profesional reputado. Buscar información dotándote de diferentes fuentes que te den perspectivas diferentes, pero sobre todo en ejercicio de autoconocimiento, haciéndote consciente de tus propios sesgos.
el autoconocimiento te permite explorar múltiples funciones, múltiples opciones y empezar a encontrar que existe más de una opción. Cuando a mí alguien me dice, Adrián, no te queda más opción, es como si, es como si me gritara, hay una opción, pero no la estás viendo. Y hay una norma en negociación que dice, una opción es mejor que ninguna, varias son mejor que una. Entonces, siempre considerar múltiples opciones. Eso es una condición en la negociación, una condición en la vida. Los sesgos cognitivos son parte de nuestro funcionamiento del cerebro, pero tenemos que estar conscientes de ellos y tenemos que mitigar su impacto a través de el uso de todas estas herramientas de las cuales hemos hablado. Existe otra manera de trabajar los sesgos cognitivos que se llaman, lo que viene del mundo del aprendizaje, que se llaman las metareglas de aprendizaje ineficaz. Las metareglas de aprendizaje son aquellas estrategias que nosotros utilizamos para planificar, para monitorear y para evaluar nuestro propio aprendizaje. Cuando nosotros utilizamos una metaregla de aprendizaje ineficaz, eso obstaculiza nuestra capacidad de aprender. Algunas de las metareglas ineficaces son muy conocidas, la procrastinación, por ejemplo. Y la procrastinación no es menos que aquella tendencia a posponer o retrasar las, las actividades que tenemos que realizar en la experiencia de aprendizaje. La procrastinación tiene unas consecuencias terribles en el aprendizaje porque hace que aumente nuestro estrés, que aumente nuestra ansiedad, que disminuya la calidad del trabajo realizado por el facilitador y por los estudiantes. Incluso afecta el rendimiento académico. Y al procrastinar, lo que estamos haciendo es agarrando un machete y cortando el tiempo de dedicación al estudio. Normalmente lo vemos cuando las personas hacen la tesis de grado. Tienen un año para hacer la tesis y empiezan a hacer la tesis un mes antes de la entrega. Y a veces 15 días antes. ¿Qué clase de tesis van a entregar? Aquellas personas que combaten la procrastinación a la hora de realizar las tesis de grado, comienzan su tesis de grado desde el primer día que le asignan el tema. De hecho, escogen el tema porque ya han comenzado a investigarlo. Entonces así aumenta la cantidad de tiempo disponible para el estudio y la investigación. Otra metaregla es la falta de organización. El no tener, por ejemplo, un horario de estudio definido, el no tener un sistema para organizar los materiales de estudio. Ahorita me hizo el gesto Tilly, no tener un espacio de estudio adecuado, no tener un sistema de registro de las tareas que tenemos pendientes. Nosotros lo hemos comprobado en el programa de formación de facilitadores. Aquellos estudiantes que llevan el control de asignaciones de forma rigurosa dan unos resultados extraordinarios. Y hay algunos facilitadores que son un ejemplo. Termina la sesión, inmediatamente aparece la minuta. Tenemos una reunión de mentoría, traen el control de asignaciones. Y cuando se tiene organizado el sistema de registro de las asignaciones pendientes, es mucho más fácil que ocurra.
la gestión del tiempo de estudio, el plan de estudio, hace que nosotros utilicemos el tiempo de forma adecuada y que nuestros objetivos de aprendizaje se cumplan. Cuando llegamos a una sala de aprendizaje con un diseño instruccional bien elaborado, profesionalmente bien elaborado, la experiencia de aprendizaje fluye. Entonces, esta metaregla ineficaz de la desorganización se, se disuelve. Otra metaregla ineficaz es las estrategias de estudio ineficaces. Por ejemplo, lo vemos. La gente que estudia de memoria. Llegan, presentan un examen, aprueban con máxima calificación, al otro día le hacen el mismo examen y el rendimiento bajó al 50%, al 70%, o sea, en un 70%. Puro estudio memorístico. En vez de comprender, lo que hicieron fue memorizar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un facilitador que disfraza a sus estudiantes de ladrillo en sus sesiones de aprendizaje, lo convierte en estudiantes pasivos, que lo único que hace el facilitador, y yo lo hemos visto en cantidades industriales, trae una presentación de PowerPoint de una lámina cada 30 segundos y la lee. Y la sesión dura 30 minutos, hubo 60 láminas de PowerPoint. Y lo único que hizo fue leer y el estudiante escuchar, sin participación, sin actividad, sin movimiento. Esa es una estrategia de estudio ineficaz. Cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta que realizamos una experiencia de aprendizaje hoy, pasa un mes, se realiza otra, pasa 3 meses, se realiza otra, o sea, totalmente fragmentado. Eso no tiene ningún sentido. Las experiencias de aprendizaje que funcionan son aquellas en donde el tema se estudia previamente, se estudia durante y se estudia después. Y ahí está Tilly haciendo así con la cabecita precisamente porque ella sabe que hay un hilo conductor cuando hay un sistema así. La última metaregla ineficaz son las creencias limitantes. Cuando nosotros vemos un estudiante diciendo, yo no soy bueno para inglés, no creo que voy a aprender ese idioma. Yo no soy bueno en las matemáticas. Yo nací así, esa es la inteligencia que tengo, ya eso no cambió. Y todas esas ideas autodestructivas y negativas están afectando su motivación al aprendizaje y su rendimiento. Y está lo que se llama la profecía que se autocumple, pues. Si tú piensas que el estudiante no va a rendir, empiezas a influir sobre él para que no rinda. Si tú piensas que el estudiante es bruto, ya vas a ver los resultados que vas a obtener. No porque sea bruto, es porque tú de bruto pensaste que era bruto. Entonces, para superar estas metareglas ineficaces, ya sabemos, tenemos que empezar a cambiar el metamodelo y comenzar a establecer objetivos, propósitos, objetivos y metas realizables, alcanzables en cada experiencia de aprendizaje, con un horario
de estudio establecido, con un espacio de estudio adecuado, con estrategias de aprendizaje efectivas y definitivamente cuestionando las creencias limitantes. Y esas creencias limitantes en el aprendizaje a veces a mí me asustan. Es que yo no, me decía alguien que a quien amo profundamente, me dice que no puedo concentrarme. Se me olvida todo. Y claro, llega un momento en que tú tienes que tener cuidado, porque si tú no tienes autoridad para decirle algo, tienes que callarte. No te queda otro remedio, tienes que callarte. Pero yo sé que esa persona no es que no se puede concentrar, no es que tiene mala memoria, es que tiene un sistema de estudio perverso. Las consecuencias de las creencias limitantes es que empiezan a interpretar de forma negativa cualquier fracaso que ocurra. Cuando hablábamos la semana pasada sobre el fracaso, hablábamos de la importancia de declarar el fracaso un acto de inicio de la próxima acción. Pero eso sí, una acción diferente. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que las creencias limitantes nos hacen que nosotros no aceptemos nuevos desafíos. En el caso de Tilly, cuando yo la conocí, era una persona que tenía una autoexigencia elevadísima. O sea, tú sabes, ella tenía que ser perfecta, perfecta. ¿Mm? Y cuando se dio cuenta que pasó 24 horas, a las 24 horas se dio cuenta, esto no funciona así. No puedo ser perfecta en algo que nunca había estudiado, nunca había visto, no había visto este modelo nunca, nunca me había sometido a un modelo de este tipo y empezó a dejarse que pasaran las cosas. Y empezó a equivocarse. Y qué bueno que se equivocó. Francisco, cuando tuvo su primera experiencia presencial conmigo allá en Miami, me decía, o sea, en serio, o sea, ahora es que empiezo a entender, teníamos ya mucho tiempo estudiando juntos y hasta que no lo vivió en persona, no se dio cuenta de que estaba autoexigiéndose de una manera excesiva y en vez de divertirse aprendiendo, estaba ansioso y estresado. Y claro, la motivación iba hacia abajo. Cuando se supera las creencias limitantes, principalmente por tres razones: la autoconciencia, las decisiones estratégicas adecuadas y la dedicación y el esfuerzo. Fíjense que no dije el sacrificio, dije esfuerzo. La gente interpreta mal. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es el sacrificio. Si tú te esforzaste una hora, esa hora te va a pagar. Pero si te sacrificaste una hora, esa hora no te va a dar dividendos. Yo no conozco a nadie que por sacrificarse aprenda. Entonces, llegó el momento de celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, desarrollar nuestra autoconfianza, buscar apoyo en los demás, reemplazar las creencias limitantes por creencias poderosas, cuestionándolas, primero identificándolas, claro, y entonces empezar a establecer ese entorno de aprendizaje adecuado que nos permita que el aprendizaje ocurra con impacto significativo en nuestra capacidad de aprender. Encontrar la conexión con nuestro interés.
que normalmente está conectado con nuestro propósito, que a la vez nos lleva a nuestros objetivos y a cumplir nuestras metas. Y así aumenta nuestra motivación y hace que el proceso de aprendizaje sea significativo. Reconocer y abordar los puntos ciegos del aprendizaje es esencial para optimizar nuestro proceso de aprendizaje y alcanzar nuestro máximo potencial. El estar consciente de nuestras limitaciones, desarrollar las estrategias que son efectivas y crear un entorno alrededor nuestro de un entorno de aprendizaje permite que nosotros superemos cualquier obstáculo y nos convirtamos en aprendices autónomos, eficientes y por ende exitosos. Recibo sus preguntas. Tilly, Más que pregunta, es confirmar esto de las autosaboteaje. Cuando uno se sabotea a sí mismo, empezando por no, yo nunca he hecho eso, no, yo no puedo. Y cuando lo hacen y se les da retroalimentación, se les pregunta, ¿qué fue lo mejor que hiciste en ese proceso? Que me senté bien o que me paré bien o que hice bien la pregunta. Lo más importante que hiciste fue quitar ese saboteo. Tú lo hiciste y tú lo pudiste hacer y tienes que darte mérito por eso. Cuando uno no se conoce a sí mismo y se limita mucho, que todavía me pasa a mí en algunos casos, se pierde uno muchas oportunidades de aprendizaje por estar poniendo barreras. Excelente, muchas gracias. gracias a ti, Tilly. Francisco, Sí, estaba pensando, Adrián, en qué momento el aprendizaje históricamente dejó de ser divertido, porque yo, en función de todo esto, ciertamente el planteamiento es que uno de los principales aliados que podemos generar y descubrir estos puntos ciegos de aprendizaje es descubrir que desde la gravedad, pues muchas veces no podemos avanzar. Y conectaba con situaciones empresariales en las que el hecho de poder introducir dinámica, aprendizaje acelerado, etcétera, era considerado y es considerado algo fatuo, algo trivial, algo que no da resultados, ¿no? Entonces me preguntaba si de alguna manera históricamente hubo una época en donde el aprendizaje era divertido, era incorporado de manera plena y en algún momento llegó a desaparecer. No lo sé, no tengo identificado eso y esa era mi pregunta. ¿Hay algún momento histórico en el cual se puede identificar que el aprendizaje dejó de ser divertido en algún momento a nivel de su desarrollo? históricamente hay momentos y personas relacionadas con la educación en donde la actividad educativa era divertida. Ujú, Estoy hablando desde siempre, estoy hablando de miles de años antes de Cristo. Ahora, han sido eventos puntuales, personas particulares que han hecho divertido el aprendizaje. Y algunos de ellos lograron hacer escuelas de estilos de aprendizaje donde se divertía a la gente aprendiendo. De hecho, la palabra escuela, la raíz etimológica es cholé, significa lugar de ocio. ok. Entonces, incluso en la concepción, la escuela era algo donde la gente iba a pasarla bien. De- Cuando vemos, por ejemplo, en la Grecia antigua, Ujú, claro, recuerda quiénes tenían acceso, no era todo el mundo que tenía acceso, entonces eran los ciudadanos que tenían acceso a la educación. Y a veces personas que no eran ciudadanos tenían acceso porque alguien se apiadaba de ellos y lo dejaba entrar, pero no era lo común. Entonces, tenemos casos en la India, en la China, en Egipto,
en Grecia, incluso hasta en Roma, que hubo momentos, que hubo educadores que hacían que sus estudiantes se divirtieran mientras aprendían. Pero hay momentos en la historia donde eso incluso prácticamente fue como desapareció. O sea, tenía burbujas quizás donde pudiera ocurrir, pero la mayoría no la pasaba bien. Principalmente se ve en la Europa de la Edad Media. ¿Mm? En algunos aspectos, pues la educación religiosa en algunos aspectos llegó a ser extremadamente rígida. Pero Ya, incluso dentro de la misma educación religiosa hay casos de educadores religiosos que sus estudiantes se divertían mucho con ellos. Ahora, a mí no quisiera ver el pasado de la educación, quisiera ver el futuro de la educación. Y la pregunta es, si depende de ti, el aprendizaje va a ser divertido. si depende de mí, me hacen la pregunta. Sí, Ah, claro, sí. Yo estoy convencido que el aprendizaje puede ser divertido y significativo al mismo tiempo. Entonces, de hecho, yo prefiero cuando el aprendizaje es divertido. entonces en este caso, la humanidad tiene futuro en ti. Así es, así es. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión de Gracias. aprendizaje. Nos vemos la semana que viene.